tardes. Agradeciendo la presencia de todos ustedes, se da inicio a los trabajos correspondientes a la sesión convocada para el día de hoy, por lo que solicito a la Secretaría General de este tribunal tenga a bien tomar lista de asistencia, declarando en su caso la existencia del quórum. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Monsola Campos Montoya. Presente. Magistrada Verónica Elizabeth García Montiel. Presente. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Presente. Magistrado Guillermo Torres Chinchín. Presente. Magistrada Maleticia Montoya Garcelo. Presente. Como constar, magistrada presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de las magistraturas que integran el pleno de este tribunal, certifico en tanto que existe quórum para iniciar esta sesión. Habiéndose certificado la existencia de quórum para sesionar, se declara instalada la sesión y pido a Secretaría General proceda a dar lectura al orden del día. Con el permiso de la presidencia, orden del día. Primero, lista de asistentes y en su caso declaratoria de quórum. Segundo, instalación de la sesión. Tercero, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial radicado según expediente de CIN 04/2016 TSE. Cuarto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente de CIN 2016 TSE. Quinto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador según expediente de CIN 06/2016 TSE. Sexto, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente de CIN 07/2016 TSE. Séptimo, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente de CIN 17/2016 JDP. Octavo, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente de CIN 18/2016 JDP. Noveno, análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión según expedientes de CIN 04/2016 REP. Y último, décimo, clausura de la sesión. En consecuencia, agotados los dos primeros puntos del orden del día, pasamos al tercero, que consiste en el análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TSIN-04/2016 TSE. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Guillermo Torres Chinchín, por lo que pido al magistrado Torres que ya sea personalmente o a través de alguno de sus proyectistas adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias, magistrada presidenta. Instruyo al licenciado Asensio Ramírez para dar a conocer la cuenta. Con el permiso del Pleno. Doy cuenta del proyecto de sentencia que pone a su consideración el magistrado Guillermo Torres Chinchín relativo al procedimiento sancionador especial de clave TSIN-04/2016 TSE, iniciado por motivo de la queja administrativa interpuesta el 8 de abril de este año por José Pitágoras Gamota en su calidad de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Unitario Electoral 24 de Rosario y Espinazo, a través de la cual denuncia posibles violaciones a las reglas relativas a la difusión y fijación de propaganda para el presente proceso electoral. En la queja, el actor manifiesta en síntesis lo siguiente: la existencia de propaganda electoral en dos domicilios ubicados en la calle Teófilo Moris del centro histórico de la ciudad de Rosario, Sinaloa, consistente en dos mantas impresas con el logotipo del Partido Acción Nacional y la imagen de su candidato a la presidencia municipal en Rosario, Sinaloa, así como el eslogan de campaña del dicho candidato: voy con el doctor Pineda. Hecho que según su decir violenta lo dispuesto por el artículo 183, quinto párrafo, fracciones primera y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, así como también el artículo 11, fracción segunda, del Reglamento para la Discusión y Fijación de la Propaganda durante el proceso electoral, al estar colocada en un lugar prohibido como lo es el centro histórico del pueblo mágico de Rosario. Respecto a lo señalado por el quejoso, en el proyecto
se propone lo siguiente. Para demostrar los hechos que denuncia, el quejoso aporta como medio de prueba una impresión fotográfica en la que se aprecia la existencia en domicilios aledaños de 2 lonas impresas por lo que parece ser propaganda electoral, sin que pueda apreciarse con la claridad suficiente su contenido. Sin embargo, del acta levantada por el consejero presidente del Consejo Electoral Instructor al realizar la investigación de ley correspondiente, se desprende que al constituirse los domicilios denunciados no encontró propaganda electoral alguna. Investigación que al vincularse con la negación de los hechos denunciados hecha por el representante propietario del Partido Acción Nacional al contestar la queja, así como con las impresiones de las fotografías tomadas y aportadas por el secretario electoral, hace concluir a esta ponencia la inexistencia de los hechos denunciados. No es obvio lo anterior, los testimonios que durante el desahogo de la investigación de los hechos denunciados fueron tomados por el funcionario electoral a 2 personas del sexo femenino, vecinas de la calle Torres, quienes manifestaron que los domicilios señalados existió propaganda del 3 al 7 de abril de esta Navidad. Sin embargo, dichos testimonios no fueron revisados conforme a la normatividad aplicable, al no señalarse las circunstancias de modo ni lugar respecto de sus señalamientos, y en consecuencia pierden su valor indiciario, por lo que no pueden vincularse con la prueba aportada por el rector. Finalmente, no pasa desapercibido por la ponencia que en la queja motivo del presente procedimiento sancionador especial no fue notificado ni emplazado el ciudadano Manuel Antonio Pineda, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal de Rosario, a pesar de estar denunciado en la queja. Sin embargo, a ningún fin práctico conduciría regresar los actos de la causa al Consejo Electoral Instructor para el efecto de subsanar esa deficiencia, dado que, como ya se precisó, se ha concluido la inexistencia de los hechos denunciados. En virtud de lo anterior, al no acreditarse los hechos denunciados, la ponencia propone esta plenaria declarar la inexistencia de las infracciones atribuidas al Partido de Acción Nacional y a su candidato a la presidencia municipal del municipio de Rosario, Sinaloa. Es la cuenta. Muchas gracias, secretario. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Al no haber intervenciones, pido a la secretaria general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Montiver, A favor del proyecto. magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, A favor del proyecto. magistrado Guillermo Torres Chinchilla, Es mi proyecto. magistrada Marisola Campos Montoya, Con la propuesta. magistrada Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución en el procedimiento sancionador especial de CIN 04/2016 PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial, según expediente TESIN 04/2016 PSE, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional y a su candidato a la presidencia municipal en Rosario, Sinaloa, Manuel Antonio Pineda, en los términos y efectos de la sentencia. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al cuarto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIL-05/2016 PSE. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Marisola Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que, ya sea personalmente o a través de un proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con autorización de la presidencia, solicito a mi secretario de Estudio y Cuenta, el maestro Gonzalo Caballero Terrazas, proceda a dar la propuesta de proyecto que someto a la consideración de mis pares. Con autorización del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia correspondiente al procedimiento especial sancionador identificado con la clave TESIN 05/2016 PSE, que pone a su consideración la magistrada Marisola Campos Montoya, recaído la queja 02/2016, instaurada con motivo de la denuncia presentada por José Gustavo Lizárraga Mota, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional,
ante el Consejo Distrital Electoral 24 en Rosario y Escuinapa, Sinaloa, en contra del Partido Acción Nacional y Martín Alonso Heredia Lizárraga, candidato a gobernador del estado de Sinaloa, postulado por dicho partido político, por presuntas violaciones a las normas de propaganda electoral. El quejoso señala que existen conductas violatorias a la ley de instituciones y procedimientos electorales, así como los reglamentos y acuerdos emitidos por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa por parte del Partido Acción Nacional y el candidato Martín Heredia, al fijar propaganda electoral prohibida consistente en una calcomanía impresa con el logotipo del Partido Acción Nacional que ostenta el nombre de Martín Heredia, candidato a gobernador por ese partido, la cual se encuentra ubicada en un poste contemplado como equipamiento urbano dentro del perímetro considerado como centro histórico del Rosario, que está considerada como pueblo mágico del estado. Aduce que la propaganda está dirigida a la obtención del voto, toda vez que en la misma se utilizan las letras M, H y el logotipo del PAN, por lo que se considera que dicha propaganda está dirigida a estimular el voto a favor del candidato Martín Heredia. De la diligencia de inspección realizada por el consejero presidente del Consejo Distrital 24, se desprende que al momento de constituirse en el domicilio señalado por el quejoso y verificar el poste donde se encontraba adherida la calcomanía denunciada, advirtió que no se encontraba dicha calcomanía fijada al poste, lo cual hizo constar tomando una fotografía. Así las cosas, en el proyecto, al contrastar la fotografía aportada por el quejoso como prueba técnica con la tomada por la autoridad, se advierte que en ese momento no existe materialmente la propaganda denunciada, aunque en la última de ellas se aprecian adheridos al poste restos parciales de forma circular u ovoide, similares a los que caracterizan el material propagandístico denunciado. Y aun cuando la declaración de los testigos no identificados por la autoridad pudiera constituir un leve indicio de su existencia previa a la diligencia de inspección, no es posible adminicularla con las pruebas técnicas aportadas por el quejoso y por ende los elementos probatorios que obran en el expediente no son suficientes para acreditar la infracción denunciada. Consecuentemente, ante la ausencia de pruebas idóneas, en el proyecto se establece que no se acredita el hecho denunciado consistente en la fijación de propaganda electoral en elementos de equipamiento urbano. En razón de lo expuesto, en el proyecto se declara la inexistencia de la violación a la normatividad electoral atribuida por el quejoso al Partido Acción Nacional y a su candidato a la gobernatura del estado, Martín Alonso Heredia Lizárraga. ¿Esta cuenta, señoras y señores magistrados? Muchas gracias. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución presentado. Al no haber intervención, pido a la secretaria general tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Urtiver, A favor del proyecto. magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, A favor del proyecto. magistrado Guillermo Torres Chinchilla, Con el proyecto. magistrada Marisola Campos Montoya, Con el proyecto. magistrada Maleticia Montoya Gastelo, A favor del proyecto. al constar magistrada presidenta por unanimidad de votos, el proyecto de resolución de procedimiento sancionador especial expediente 705/2016 PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial según expediente TESIN 05/2016 PSE se resuelve. Primero, es inexistente la violación de la normatividad electoral atribuida al Partido Acción Nacional y al candidato a la gobernatura Martín Alonso Heredia Lizárraga en los términos y efectos de la sentencia. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al quinto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIN-06/2016 PSE, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Urtiver, por lo que pido a la magistrada García que ella sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia
haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Muchas gracias. Con el permiso de la Presidencia, cedo el uso de la voz al secretario proyectista para dicho efecto. Adelante. Gracias. Con su autorización, magistrada presidenta. Doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al procedimiento sancionador especial, identificado con la clave de expediente TESI-06/2016-PSE, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, derivado de la queja presentada ante el Consejo Distrital Electoral 24 de Rosario y Estunapa, Sinaloa, radicada con la clave Q-003/2016, en contra de Manuel Antonio Pineda, candidato a presidente municipal de Rosario, Sinaloa, y el Partido Acción Nacional, por presuntas violaciones a la normatividad electoral debido a la fijación de propaganda electoral en equipamiento urbano. En la mencionada queja, presentada el día 8 de abril de 2016, el denunciante señala que con fecha 4 de abril del presente año, en un poste de alumbrado público ubicado en un domicilio conocido, el poblado de Matatán, Rosario, Sinaloa, se fijó un pendón impreso con el logotipo del Partido Acción Nacional con la nomenclatura de Yo voy con el doctor Pineda, quien es candidato a presidente municipal por dicho partido. En tal sentido, el quejoso ofrece prueba documental técnica consistente en una fotografía tomada, a decir de él, el día 4 de abril de este año, al poste de alumbrado público de donde se encontraba la mencionada propaganda electoral. Por su parte, la autoridad instructora, al llevar a cabo la diligencia de investigación e inspección en el lugar señalado por el quejoso, menciona que el referido pendón ya no se encontraba en dicho lugar y que al entrevistar a dos personas, una del sexo femenino y otra del sexo masculino, quienes omitieron sus generales, le manifestaron que sí estaba la propaganda en el poste, que ya tenía días que la habían colocado, que era del Partido Acción Nacional y de su candidato Manuel Antonio Pineda. Sin embargo, no saben cuándo quitaron la propaganda, procediendo dicha autoridad a levantar el testimonio gráfico, fotografía, de lo observado en ese lugar, concatenado de la existencia de la propaganda electoral aducida, elementos probatorios señalados, que este tribunal analiza a través de un examen comparativo respecto de las imágenes de la documental técnica proporcionada por el quejoso, con el testimonio gráfico, fotografía, resultado de la diligencia llevada a cabo por la autoridad instructora. De lo anterior, conforme al acta levantada al deshogar la diligencia de investigación llevada a cabo por la autoridad instructora y su comparación con el testimonio gráfico referido, este tribunal advierte la inexistencia de la propaganda denunciada, lo anterior en virtud de que, contrario al valor indicario de la documental privada consistente en la impresión fotográfica aportada por el quejoso, la información obtenida por el funcionario electoral en la diligencia de investigación respecto a la inexistencia de la propaganda, concatenada con los demás medios probatorios, constituye prueba plena. Asimismo, no pasa desapercibido para este tribunal que las manifestaciones de las dos personas entrevistadas no fueron recabadas tal y como lo exige la disposición reglamentaria. Por lo tanto, no se advierte en el acta levantada por la autoridad instructora los cuestionamientos que el funcionario electoral le realizó a los testigos, ni se señala o refiere dato alguno sobre quién fijó la publicidad, ni las circunstancias de modo, tiempo y lugar respecto de la conducta denunciada, requisitos que en el caso que nos ocupa no se satisfacen, resultando imposible adminicular dicha conducta con las pruebas aportadas por el quejoso. Por lo tanto, en el proyecto se propone declarar la inexistencia de la infracción atribuida a los denunciados. En la cuenta, señoras magistradas, señores magistrados. Muchas gracias. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados el proyecto de resolución. Al no haber intervención, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con su permiso, magistrada presidenta. Magistrada Verónica Elizabeth García Gutiérrez. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. A favor del proyecto. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Con el proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. Con la propuesta. Magistrada Maleticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del expediente TESI 06/2016-PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial, según el expediente TESI
2016 PSE se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de la infracción atribuida al Partido Acción Nacional y a su candidato a la presidencia municipal en Rosario, Sinaloa, Manuel Antonio Pineda, en los términos y efectos de la sentencia. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al sexto punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial según expediente TESIL-07/2016 PSE. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que pido al magistrado Medina que, ya sea personalmente o a través de algún proyectista a cargo de su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Le solicito a la licenciada Ixia Yamel Ábalos, secretaria de Estudio y Cuenta, dé cuenta del proyecto correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al procedimiento sancionador especial de TESIL-07/2016 PSE, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, que interpuso el Partido Revolucionario Institucional en contra de los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática, ya que, al decir el quejoso, transgrede lo dispuesto a los artículos 11 del reglamento para regular la difusión y fijación de la propaganda electoral y el 183 párrafo quinto de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa, ya que se encontró supuesta propaganda ubicada en el centro del Rosario, Sinaloa, considerado como pueblo mágico. De las constancias que integran el expediente se encuentra el acta levantada en la audiencia de investigación e inspección realizada por el presidente del Consejo Distrital Electoral en Rosario y Escuinapa, no encontrando en dicha diligencia propaganda señalada por el quejoso, por lo que procedió, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 12, párrafo tercero, fracción cuarta del reglamento de quejas y denuncias del Instituto, a indagar con los vecinos de la zona por los hechos denunciados, obteniendo como resultado la entrevista de 2 personas que declararon que la supuesta propaganda correspondiente al Partido Acción Nacional estaba desde el mes de noviembre y que la del Partido de la Revolución Democrática no recuerda desde cuándo se encontraba y que tampoco sabían cuándo habían sido retiradas. Como se puede ver, dichos testimonios hacen referencia a que existió en determinado tiempo propaganda electoral de los partidos. Sin embargo, no señalan el modo ni el lugar donde la misma supuestamente se fijó, colocó o colgó, requisitos exigidos por la norma reglamentaria señalada, por lo que dichos testimonios, al no realizarse conforme a las reglas establecidas, pierden el valor indiciario que les corresponde. A su vez, los partidos denunciados allegan a la autoridad instructora contestación por escrito y, en la misma audiencia de pruebas y alegatos realizada por la autoridad instructora, ambos aceptaron la existencia de la supuesta propaganda, que, si bien el Partido Acción Nacional aduce no responsabilidad de él, toda vez que son casos particulares, que puede ser del simpatizante del candidato. Y, por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, manifestó que esa propaganda fue pintada en el mes de enero y febrero, pero que se trataba de una campaña electoral del mismo partido, la misma que fue subsanada al pintarlas de blanco. Ahora bien, al haber los denunciados aceptado la existencia de la supuesta propaganda, se procede a realizar un análisis de las mismas, de las imágenes aportadas por el quejoso. En cuanto a la del Partido Acción Nacional, este órgano jurisdiccional advierte que de la imagen se observa una barra de color blanco, las letras M y H de color azul, el nombre de Martín Heredia y la leyenda Diputado Federal. De lo anterior, es dable señalar que, si bien existe propaganda electoral pintada en la barra a nombre del candidato a gobernador del estado de Sinaloa, Martín Heredia, esta no se puede acreditar la autoría al Partido Acción Nacional, ya que de ASCO no se desprende ningún elemento que la vincula a dicho partido, ni con la realización o difusión de la misma. Respecto a las del Partido de la Revolución Democrática, al igual que el apartado anterior, se hace un análisis de las fotografías allegadas por el quejoso y se advierte lo siguiente:
la barba pintada de blanco, el emblema del Partido de la Revolución Democrática, el lema de luchemos por ti para que tengas mejor salario. Lo anterior, analizado de manera integral, permite advertir que no se configuran los elementos de propaganda electoral con fines proselitistas, descritos en el numeral 178, fracción segunda de la ley en la materia, ya que en estos expresamente se hace referencia a propaganda institucional del propio partido, toda vez que del lema luchamos por ti para que tengamos mejor salario, si bien es una interpretación de tal mensaje, no se podría considerar que constituyen a un llamado implícito al voto, ni que esté dando a conocer la plataforma electoral, ni la promoción de algún candidato, ni mucho menos de que se trate de propaganda de este proceso electoral. Lo cierto es que, contrario a lo que aduce el actor, la frase luchamos va encaminada a la labor que realiza el partido, de trabajar en favor de la lucha social de la ciudadanía. Por lo anterior, se carecen elementos que acrediten la infracción, pues no se desprende la existencia de elementos de propaganda electoral, por lo que en el proyecto se propone declarar inexistentes las infracciones atribuidas a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Es la cuenta. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Si alguien quiere tomar la palabra. Al no haber intervenciones, le pido a la Secretaria General tome el sentido de la votación. Con el permiso de la Presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, a favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, A favor del proyecto. magistrado Guillermo Torres Chinchilla, A favor. magistrada Marisela Campos Montoya, Con la propuesta. magistrada Leticia Montoya Gastelo. Con el proyecto. Hago constar, magistrada Presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del procedimiento sancionador especial 3507/2016 PSE ha sido aprobado. En consecuencia, el procedimiento sancionador especial, según expediente PECIN-07/2016 PSE, se resuelve. Primero, se declara la inexistencia de las infracciones atribuidas a los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática en los términos y efectos precisados en la resolución. Segundo, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al séptimo punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, PSI-17/2016 JDP, expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Marisela Campos Montoya, por lo que pido a la magistrada Campos que ya sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Con el permiso de la Presidencia, solicito al licenciado Andrés Terrazas proceda a dar la cuenta del proyecto que somete a su consideración. Con el permiso del Pleno, doy cuenta del proyecto de sentencia del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos del Ciudadano, identificado con la clave TECIN 17/2016 JDP, que pone a su consideración la magistrada Marisela Campos Montoya, promovido por Julián Sepúlveda Leiva y otros, en contra del acuerdo de clave IEE/CG 055/16, emitido el 31 de marzo de 2016 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, mediante el cual se resuelve sobre la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a la presidencia municipal, síndica o síndico procurador y regidurías del sistema de mayoría relativa, así como su lista municipal de regidurías por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido Acción Nacional. Previo al estudio de fondo, en el proyecto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia, consistente en que el acto impugnado no causa afectación al interés jurídico de dos ciudadanos actores, en virtud de que en dicho acuerdo aparecen enlistados como candidatos a regidores por el Partido Acción Nacional. De ahí que en el proyecto se propone sobreseer el juicio por lo que respecta a esos dos ciudadanos. Ahora bien, del análisis del juicio ciudadano, en el proyecto se advierte que los promoventes hacen valer diversos motivos de disenso, los cuales para su estudio se agrupan en dos apartados. 1. Agravios en contra del Consejo General del Instituto Estatal Electoral del Estado de Sinaloa. Y 2. Agravios en contra del órgano
los órganos internos del Partido Acción Nacional. En relación al primer grupo de agravios, los enjuiciantes señalan que la autoridad responsable indebidamente registró a diversos ciudadanos como candidatos del Partido Acción Nacional, toda vez que incumplió con su deber de velar, vigilar o verificar que el proceso interno de designación de candidatos se hubiera llevado a cabo de acuerdo con la normativa interna del partido y que los órganos internos se apegaran a los principios rectores de la materia electoral. Al respecto, en el proyecto se advierte que los promoventes expresan argumentos que no atacan los razonamientos de la autoridad que sirven de sustento de la legalidad del acuerdo impugnado, ya que se limitan a enunciar omisiones de la responsable respecto a que no verificó que el procedimiento de la designación de candidatos al interior del Partido de Acción Nacional se llevó a cabo al apego a la normatividad interna. En consecuencia, ya que ha demostrado que los promoventes no atacan directamente la legalidad del acto impugnado por vicios propios, en el proyecto se propone declarar inoperantes los motivos de disenso del primer grupo de agravios. Por otra parte, en relación al segundo grupo, en el proyecto se desprende que las manifestaciones de los actores van dirigidas a demostrar las irregularidades cometidas por los órganos internos del Partido de Acción Nacional durante las etapas del procedimiento de selección de candidaturas, por lo que sostienen que el acuerdo impugnado fue el resultado de un procedimiento viciado de origen. En razón de lo anterior, si bien los enjuiciantes impugnan el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el cual se aprueban las candidaturas del Partido de Acción Nacional para los ayuntamientos en Sinaloa, en el proyecto se advierte que no plantea motivos de disenso encaminados a controvertir por vicios propios, sino que más bien sus alegaciones se dirigen a poner en evidencia que los órganos internos de dicho partido político cometieron diversas irregularidades en el proceso de designación de candidatos. En consecuencia, al no atacar el acto impugnado por vicios propios, puesto que sus manifestaciones van encaminados a controvertir irregularidades en las actuaciones al interior del partido político, en el proyecto se propone declarar inoperantes los motivos de disenso del segundo grupo de agravios. Así las cosas, al resultar inoperantes los agravios hechos valer por los enjuiciantes, en el proyecto se propone confirmar el acuerdo impugnado. Es la cuenta. Gracias. Queda a consideración de las magistradas y magistrados el proyecto de resolución presentado. Al no haber intervenciones, pido a la Secretaría General tome el sentido de la votación. Con el permiso de la Presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Ortiz, a favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con la propuesta. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Con el proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. Con el proyecto. Magistrada Maleficia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano de SIN 17/2016 JBT ha sido aprobado. En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano expediente TESIN-17/2016 JDP se resuelve. Primero, se sobresee el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano en lo que corresponde a los ciudadanos Rodrigo Castillo Cota y Rebeca Rodríguez Insunza, por las consideraciones precisadas en el considerando quinto de la sentencia. Segundo, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuesto por Julián Sepúlveda Leiva, Jesús Onofre Lugo Cabrera, Iris Carolina Bojorquez, Roxana Rubio Valdés, Carlos Javier Flores López, Miguel Ramón Echeverría Gil, Gerardo Gómez Rojo, Félix Angulo Velázquez, Jesús Alejandro Ortiz Álvarez, Ramón Quintero Martínez, César Corrales Beltrán, Rafael Osuna Gutiérrez, Juan Luis Astorga Rentería, Martín Alonso López Sánchez, Santos Cruz Alcaraz y Antonio Jesús Reinaga Flores, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Tercero, son inoperantes los agravios expresados por los enjuiciantes de conformidad con lo dispuesto en el considerando séptimo de la sentencia. Cuarto, se confirma el acto impugnado, que fue materia de impugnación, el acuerdo clave
IEES-CG055-16, emitido el 31 de marzo de 2016 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Quinto, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al octavo punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, según expediente 18, PECIN 18/2016 JDP. Expediente que fue turnado a la ponencia de la magistrada Verónica Elizabeth García Ontiveros, por lo que pido a la magistrada García que, ya sea personalmente o a través del grupo proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Gracias. Con permiso de la presidencia, le doy uso de la voz para dichos efectos al secretario Solís. Adelante. Con su autorización, magistrada presidenta, magistradas, señores magistrados, doy cuenta con el proyecto de resolución relativo al juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano, identificado con clave de expediente 18/2016, interpuesto por los ciudadanos Adolfo Rojo Montoya, Jorge Iván Villalobos Eáñez y Claudia Minerva Ontiveros Torres, en contra de los acuerdos 33 y 35/2016 emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Los promoventes, en su calidad de ciudadanos, militantes y aspirantes, impugnan los acuerdos 33 y 35/2016 emitidos el 31 de marzo de 2016 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que resuelve, el primero de ellos, sobre la improcedencia de atender las peticiones del ciudadano Adolfo Rojo Montoya, formuladas en fecha 18 y 21 de marzo de 2016, y el segundo, sobre la procedencia de las solicitudes de registro de candidaturas a diputaciones por el sistema de mayoría relativa para los 24 distritos y por el principio de representación proporcional presentadas por el Partido Acción Nacional en el proceso electoral ordinario 2015-2016, al estimar vulnerado su derecho a ser votado y de asociación, consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, este tribunal advierte la improcedencia del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano respecto a Adolfo Rojo Montoya y debe desecharse de plano al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 42, fracción primera, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado, pues si bien en el preámbulo del escrito de demanda aparecen los nombres de Adolfo Rojo Montoya, Jorge Iván Villalobos Eáñez y Claudia Minerva Ontiveros Torres, como promoventes, solo firman los últimos dos. Estudio de fondo. Del estudio de fondo, este tribunal advierte que existe identidad de agravios respecto a los acuerdos 33 y 35 impugnados. Por consiguiente, se determina que su análisis será en conjunto. En dichos agravios, los promoventes hacen valer diversos motivos de disenso, en el sentido de que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado, al aprobar los acuerdos impugnados, en ningún momento verificó que los órganos locales y nacionales del Partido Acción Nacional hubieran ejercido sus atribuciones estatutarias, limitándose a validar la designación de candidaturas sin valorar irregularidades de emisión de una convocatoria ambigua, falta de definitividad de los documentos que rigieron el proceso de designación de candidaturas, modificación del proceso sin darlo a conocer, parcialidad en el proceso de designación de candidaturas, vulneración al principio de máxima publicidad, falta de motivación en las designaciones y arbitrariedad en las mismas, así como violaciones graves en el proceso de disolución del Comité Directivo Estatal que afectaron la designación de candidaturas. En cuanto a dicha obligación de verificar que el registro de las candidaturas fuera conforme al proceso establecido por la normativa interna del Partido Acción Nacional y a los principios rectores en materia constitucional, este tribunal estima que lo aducido por los actores ha sido interpretado de manera errada, pues pensar en el sentido de que dicho instituto tiene la atribución de verificar permanentemente el cumplimiento de las disposiciones normativas del partido
para el proceso de designación de candidaturas en los términos que señalan los promoventes, sería contrariar los derechos constitucionales de autodeterminación y autorregulación de los partidos políticos, así como su libertad autoorganizativa, pues son únicamente estos quienes pueden establecer los derechos y obligaciones de sus militantes, su estructura partidaria, sus mecanismos para el control de regularidad partidaria, así como el método de selección de candidatos a cargo de elección popular que considera adecuado. Además, conforme a la regulación del procedimiento para el registro de candidatos contemplado en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, es sabe concluir que las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado respecto a la solicitud de registro de las listas de candidatos a diputaciones por el principio de representación proporcional surgen a partir de la recepción de la misma y de su actuación regida en el título 6, capítulo 5 del procedimiento para el registro de candidatos de dicha ley. No se advierte la obligación atribuida por los promoventes, pues de cometerse alguna irregularidad en los procesos de selección, esta sería materia de conocimiento de los mecanismos para el control de la regularidad partidaria, escenario que en el caso que nos ocupa no ocurre, pues del análisis de constancias no se desprende que los promoventes hayan acudido previamente a los medios intrapartidistas de solución de conflictos del Partido Acción Nacional para impugnar lo esgrimido ante este tribunal, resultando en el no agotamiento del principio de definitividad. Además, atendiendo el principio de certeza, es de advertirse que aun cuando los actores aducen tener un derecho que les permite ocupar un lugar en la lista de diputaciones por el principio de representación proporcional, no se hace mención a una situación cierta y definida que constituya la fuente indiscutible del derecho que dicen tener, pues no establecen una relación directa entre el pretendido derecho con lo dispuesto en una norma estatutaria o legal que permita, sin más, emitir una decisión sobre el supuesto derecho infringido. Así las cosas, la causa de pie de los actores no se sustenta en la afirmación de un derecho definido indiscutible, sino que el objeto que los actores pretenden alcanzar dependen de la invalidación de varios actos del proceso de selección interna de candidatos que en su momento no fueron impugnados en forma directa y de manera oportuna. Por otra parte, este tribunal no advierte puntos de disenso encaminados a controvertir los acuerdos impugnados por vicios propios, sino más bien sus alegaciones se dirigen a poner en evidencia que el Partido Acción Nacional no siguió el procedimiento que establece su normativa interna para el proceso de designación de candidaturas, así como supuestas violaciones graves en el proceso de disolución del Comité Directivo Estatal. Con base en lo narrado, debe estimarse que los distintos agravios formulados por los promoventes resultan inoperantes. Ahora bien, respecto al planteamiento de los promoventes en su petitorio cuarto, en el que solicitan se conozca de manera conjunta la presente impugnación con las relativas al proceso de disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, que se encuentran pendientes de desahogar, así como las que se promuevan en su momento, para este órgano jurisdiccional, la apreciación de los ciudadanos demandantes es incorrecta, puesto que los actos impugnados en el juicio que se estudia no son antecedentes ni consecuencias de otro acto reclamado en alguno de los medios de impugnación en sustanciación en este tribunal, ni se trata de un mismo acto o parte de él, impugnado por diferentes contendientes, ni tampoco presenta características similares con otros que se encuentran ventilándose en este órgano juzgador, por lo que no existir la referida conexidad del presente asunto con cualesquiera otros que estén resolviendo en este tribunal, no es dable acumularlo. Por último, respecto a las sanciones que solicitan que se apliquen a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional, este tribunal advierte que dicha comisión no interviene en la tramitación del asunto que se resuelve. En consecuencia, no es posible acceder a implementar las medidas solicitadas. Por lo tanto, en el proyecto se propone desechar de plano el presente juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano respecto a Adolfo Rojo Montoya, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 41 y 42, fracción primera, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado. Declarar la inoperancia de agravios formulados por los promoventes. Confirmar los acuerdos 33 y 35 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. No dar lugar a la petición de los promoventes
en que solicitan se conozca de manera conjunta la presente impugnación con las relativas al proceso de disolución del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, no al lugar a la petición de imponer sanciones a la Comisión Permanente Nacional del Partido Acción Nacional. Es la cuenta, señoras magistradas y señores magistrados. Muchas gracias. Queda a consideración de las magistradas y los magistrados del proyecto de resolución presentado. Sí, me permite. Adelante, magistrada ponente. Muchas gracias. Brevemente, en abono a la cuenta. En especial para centrar la del asunto. Como se advirtió en la cuenta, tenemos en el asunto dos actos impugnados, dos acuerdos emitidos por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral. El primero de ellos, en el cual dicho organismo negó la procedencia a dos solicitudes promovidas por el ciudadano Adolfo Rojo Montoya, quien se ostentaba como presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional aquí en el Estado. Dichas solicitudes son relacionadas con el registro de candidaturas por dicho partido. El segundo acuerdo 35, dicho organismo aprobó el registro de candidaturas a diputaciones locales por ambos principios presentados por el Partido Acción Nacional. Los agravios, como se señaló en la cuenta, de manera general o esencial, vienen a señalar una serie de violaciones e irregularidades que a su juicio se cometieron en el procedimiento de designación de estas candidaturas. Arguyen los promoventes que reclaman del Instituto Estatal Electoral una serie de atribuciones que a juicio de ellos el Instituto dejó de hacer o debió de hacer. En el análisis del proyecto se advierte, se valora las atribuciones que corresponden al Instituto en esta etapa del proceso electoral, como es el registro de las candidaturas. La ponderación que se hace en este proyecto es a la luz de la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral en relación a que cuando se impugnan el registro de candidaturas por la autoridad administrativa, no es válido venir a argumentar o contravertir actos que se tuvo la oportunidad de haberlos confrontado de manera directa y oportuna, como sucede en el caso. A la luz de esa jurisprudencia es que se valora que en el caso concreto los agravios que se señalan no corresponden a vicios propios de la actuación del órgano administrativo. Y consecuentemente, con esta resolución se llegaría, implicaría el respeto a la vida, al derecho de los partidos de autoorganizarse y de autorregularse, en tanto entidades de interés público y ejes fundamentales de la democracia que nuestra Constitución Federal les prescribe. Asimismo, permitiría no irrogar los principios de definitividad y certeza en materia electoral.
También quiero precisar que este asunto, que como se advirtió, el asunto que acabamos de votar, los planteamientos y los resolutivos son en el mismo sentido. El asunto que acabamos de votar se hacen esencialmente los mismos argumentos, se resuelven en el mismo sentido en cuanto a declarar inoperante los agravios por no constituir vicios propios. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. ¿Alguien más? Adelante, magistrada Campos. Con el permiso de mis compañeros magistrados, efectivamente, como bien lo narra y en abono a lo que acaba de expresar la magistrada ponente en este asunto, hay coincidencias plenas por lo que corresponde al anterior asunto que se acaba de votar y que fue turnado a mi ponencia. Vienen haciendo los mismos señalamientos, pero por lo que corresponde a lo que es la aprobación del registro de candidatos de presidentes municipales y también por el principio de representación proporcional. Y en efecto, lo que quiero resaltar es de que efectivamente cuando nosotros nos referimos y que nos apoyamos en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que establece que los actos en materia de impugnación se tienen que señalar o se tienen que impugnar a la luz de vicios propios. En los casos concretos, los promoventes no señalan todas las responsabilidades que tiene la autoridad en este tipo de actos, que la misma normatividad se lo da, como son los requisitos de elegibilidad que en su momento, al presentar las distintas fuerzas políticas para que ellos tienen la responsabilidad de ver si cumplen con los requisitos que la misma norma electoral establece, como es nombre, edad, domicilio, que pertenezca al distrito y las distintas disposiciones que son en materia de género, entre otras responsabilidades que tienen en su momento la autoridad. Evidentemente los enjuiciantes no vienen a establecerlos o a poner a consideración por parte de este órgano jurisdiccional que esa obligación que tiene el Consejo General al momento de votar este tipo de consideración que se le pone, como es el registro de candidatos, y lo hacen valer por irregularidades que efectivamente se desarrollaron al interior de la contienda interna del Partido Acción Nacional. Y pues quería resaltar que efectivamente hay coincidencias, solo cambian el tipo de la elección. El que hoy estamos a punto de votar, el cual adelanto que estoy con la propuesta que somete a consideración la magistrada Verónica, es coincidente y quiero resaltar que esos vicios propios que nos referimos es el actuar que tiene que realizar el Consejo General cuando someten a consideración la aprobación de los registros, y que ni por asomo ni hay ningún agravio que vaya encaminado a que algún candidato que se le presentó no cumple el requisito, hay una falta de equidad de género que hoy nuestra ley electoral se establece. No vienen atacando ninguno de esos deber de legalidad que tiene que estar atento la autoridad administrativa electoral al momento de emitir este tipo de acuerdos. Es por eso que acompaño y coincido con la ponencia de la magistrada Verónica, que es en los mismos tenores en la que acabamos de votar anteriormente. Es cuanto. Muchas gracias, magistrada Campos. ¿Alguna otra intervención? Pues de no haber más intervenciones, pido a la secretaria general que tome el sentido de la votación. Con el permiso de la presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Oliver. Con el proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Por la propuesta. Magistrado Guillermo Torres Chinchilla. Sí, a favor del proyecto. Magistrada Marisola Campos Montoya. Con la propuesta. Magistrada Leticia Montoya Gastelo. A favor del proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según el expediente TESIL 18/2016 JDP ha sido aprobado.
En consecuencia, el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano según expediente P-018/2016 JDP se resuelve. Primero, se desecha de plano el presente juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano promovido por Adolfo Rojo Montoya al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 41 y 42, fracción primera, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Sinaloa. Segundo, es procedente el juicio para la protección de los derechos políticos del ciudadano interpuesto por Jorge Iván Villalobos Ceáñez y Claudia Minerva Antiveros Torres, identificados con la clave P-18/2016 JDP, en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Tercero, en virtud de la inoperancia de agravios formulados por los promoventes, se confirman en lo que fue materia de impugnación los acuerdos IEES/CG 033/16 IEES/CG 035/16 del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. Cuarto, notifíquese en los términos de ley. Pasamos al noveno punto del orden del día, que consiste en el análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión según expediente T-04/2016-RE. Expediente que fue turnado a la ponencia del magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, por lo que pido al magistrado Medina que, ya sea personalmente o a través de algún proyectista adscrito a su ponencia, haga del conocimiento del Pleno el proyecto de resolución correspondiente. Le solicito a la secretaria de cuenta de la ponencia de cuenta del proyecto correspondiente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta con el proyecto de sentencia relativo al recurso de revisión TESIN-04/2016, que pone a su consideración el magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de los acuerdos con números IS/CG060/16 y IS/CG62/16, emitidos el 31 de marzo del 2016 por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en el que declaró procedentes los registros de las candidaturas de presidencia municipal, síndica o síndico procurador de las regidurías por ambos principios de los 18 ayuntamientos en el Estado de Sinaloa presentadas por los partidos Movimiento Ciudadano y Sinaloense en el proceso electoral ordinario 2015-2016, particularmente el de Guasave, Sinaloa. Del escrito inicial de demanda presentado por el ciudadano, se advierte que el actor argumenta que con los registros anteriormente descritos se transgredió lo establecido en los artículos 173, párrafo segundo, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sinaloa y el 227, numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que el candidato registrado participó de manera simultánea en procesos de selección interna de candidatos a cargos de elección popular por diferentes partidos, lo cual se prohíbe expresamente. De las constancias que integran el expediente, se desprende que los procesos de selección de candidatos de los partidos de la Revolución Democrática, Sinaloense y Movimiento Ciudadano, si bien se llevaron a cabo con el mismo candidato, es decir, la misma persona en dos partidos políticos diferentes, pero no debemos perder de vista que sucedieron en intervalos de tiempos distintos, es decir, no ocurrieron en el mismo momento. Lo anterior, toda vez que del análisis de las constancias del expediente podemos advertir que el ciudadano Ángel Rosario Juárez Cervantes participó en el proceso de selección interna del Partido de la Revolución Democrática como aspirante a candidato a presidente municipal de Guasave. Sin embargo, no pasa desapercibido que el día 16 de marzo del presente año el ciudadano presentó renuncia al partido político, probanza que en su contenido explícito manifiesta la voluntad del ciudadano de no continuar con la aspiración para participar en dicho proceso de selección de candidatos. Por otro lado, en los escritos de terceros interesados, los partidos sinaloense, Movimiento Ciudadano y el propio Ángel Rosario Juárez Cervantes señalan
que éste solicitó registro ante dichos partidos el 18 de marzo del año en curso, resultando electo formalmente hasta el 20 de marzo del año en curso por el partido sinaloense y acordando dichos institutos en ir en candidatura común con el mencionado candidato por la presidencia municipal de Guasave y como regidor por el principio de representación proporcional. Esto es, 4 días después de su declinación en el Partido de la Revolución Democrática. De ese modo, es dable concluir que aun cuando el ciudadano Ángel Rosario Juárez haya participado en el proceso de selección interna del Partido de la Revolución Democrática, tal situación es insuficiente para estimar que el ciudadano contendió de manera simultánea en los procesos internos de los partidos. En mención, toda vez que, contrario a lo que dice el actor en su escrito inicial, no existen constancias en el expediente que a la fecha en que presentó su renuncia, es decir, el 16 de febrero, este ya era candidato del partido sinaloense. A su vez, no se transgrede lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que, contrario a lo expresado por el actor, no hay probanza alguna que desprenda que se haya registrado en los procesos internos de los institutos políticos. Lo cierto es que de fecha 4 de abril del año en curso, en el oficio ISE diagonal 283 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, señalan que el partido sinaloense no existen informes respecto a los procedimientos internos de selección de candidatos ni sobre el inicio de pre-campaña. Esto es, porque el Instituto Político en comento no realizó proceso interno de selección de candidatos. Además, el multicitado ciudadano no participó en un proceso de selección interna en el Movimiento Ciudadano, ya que al ir en candidatura común con el partido sinaloense, este se rige a la forma de designación de ese partido. En razón de lo anterior, se considera infundado el agravio sostenido por el actor al no acreditarse la participación simultánea en los procesos internos de selección en diversos partidos, por lo que en el proyecto se propone confirmar los acuerdos impugnados. Es la cuenta. Muchas gracias. Queda a consideración de los magistrados y magistrados el proyecto de resolución presentado. Adelante, magistrado ponente. Sí, para precisar un poco el tema, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece en el artículo 227 precisamente la prohibición de que ciudadanos que estén de manera simultánea participando en procesos internos no deben efectuar estando precisamente en esa posición. Lo recoge también nuestro artículo 133, en donde se establece la prohibición que de manera simultánea deben de participar en procesos internos, y en el caso particular tenemos que efectivamente sí participó en un proceso interno en el Partido de la Revolución Democrática. Sin embargo, existió una renuncia expresa que fue validada incluso por el Instituto Electoral, y posteriormente la renuncia, una vez que declina esa aspiración en el PRD, se suma al proyecto de otro partido, en este caso el Partido Sinaloense, y posteriormente en candidatura común se va con Movimiento Ciudadano, es decir, se van juntos Partido Sinaloense y Movimiento Ciudadano, y lo registran. Incluso pues parte de la figura que tuvimos que analizar es precisamente la figura de la prohibición de la simultaneidad, que en el caso para la ponencia no se surte en virtud de que los intervalos de tiempo fueron distintos, es decir, él ya tenía una renuncia expresa presentada y posteriormente se suma a un proyecto político distinto, que si bien es la misma persona, sí los tiempos son distintos. Tenemos antecedentes de la Sala Superior en donde precisamente se analiza estos puntos, y la simultaneidad tiene que ver que participen en el mismo momento el mismo candidato en dos procesos internos, y en este caso particular sí tenemos que no sucedió, es decir, si hay una renuncia debidamente integrada en actos del expediente, pues le otorgamos valor probatorio que corresponde por ley, y efectivamente el proyecto viene confirmando ese registro. Sería mi comentario de momento. ¿Alguien más que quisiera participar? De no haber intervenciones,
Secretaria General, pido el sentido de la votación. Con el permiso de la Presidencia, magistrada Verónica Elizabeth García Montiel. A favor del proyecto. Magistrado Diego Fernando Medina Rodríguez. Con mi propuesta. Magistrado Guillermo Torres Chinchillas. Con el proyecto. Magistrada Maisola Campos Montoya. Con la propuesta. Magistrada Leticia Montoya Gastero. A favor del proyecto. Hago constar, magistrada presidenta, que por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión de CIN 04/2016-B ha sido aprobado. En consecuencia, el recurso de revisión según expediente del PECIN 04/2016-RED se resuelve. Primero, es procedente el juicio de revisión interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática en virtud de haberse presentado en tiempo y forma, así como en la vía y términos adecuados. Segundo, de conformidad con lo razonado en el considerando quinto de la sentencia de la resolución, se declara infundado el agravio planteado en contra de los acuerdos de clave IEES/CG 060/16 y EEES/CG 062/16 emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa el 31 de marzo de 2016, mediante los cuales aprueba los registros de las planillas de presidentes municipales, síndicos, procuradores y regidores de los partidos sinaloense y Movimiento Ciudadano, particularmente del municipio de Guasave. En consecuencia, se confirma su validez. Tercero, notifíquese en los términos de ley. Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día, se clausura la sesión, siendo las 18 horas con 12 minutos del día 19 de abril de 2016.